También les voy a motivar a que en el transcurso de mi presentación, que va a durar cerca de media hora, si tienen preguntas, aprovechen el chat para ir poniéndolas, ¿verdad? Para que no se les olviden. Al final también vamos a tener un espacio amplio de preguntas, pero podemos ir adelantando utilizando esta herramienta del chat. Bueno, muy bien. Les decíamos que en el informe del Estado de la Nación pasado dedicamos un capítulo completo al tema de seguridad ciudadana y violencia homicida. Esto lo hicimos convencidos de que el crimen organizado es la principal amenaza que tenemos en este momento al país, al desarrollo humano y a la democracia. Eh, en qué nos centramos en esa investigación? Porque crimen organizado e inseguridad son palabras muy grandes, contienen muchísimas actividades adentro. Entonces, para hacer una investigación a profundidad, nos centramos en violencia homicida, o sea, en los asesinatos, porque esa es la principal tragedia que nos está causando esta crisis de inseguridad. Esta presentación está dirigida a qué podemos hacer para enfrentar la violencia homicida. Sin embargo, yo les voy a hacer un pequeñísimo recordatorio nada más. Yo sé que ya todos sabemos y sentimos y además tenemos miedo de lo que está pasando, pero déjenme nada más resumir. Esta crisis de inseguridad está marcada sobre todo por un crecimiento muy alto de la tasa de homicidios. Es no solo más, ¿verdad? Sino que nos ha colocado incluso en el segundo lugar de países más violentos en Centroamérica, que además es una región muy violenta, ¿verdad? Entonces, es una crisis por el volumen, porque nos están creciendo los asesinatos. Hemos tenido ya 2 años de tasas récord de asesinatos. Pero además es que son cada vez más complejos, son los mismos asesinatos que habían hace 10 años, no, tienen que ver muchísimo más con crimen organizado, con ajuste de cuentas. Ustedes ahora están escuchando asesinatos triples, asesinatos cuádruples, ¿verdad? Con mucha más violencia cometidos muchas veces, ¿verdad? Por personas jóvenes, que eso antes tampoco lo teníamos, un crecimiento muy alto de los femicidios. Entonces, todo esto le agrega complejidad al tema de los homicidios. No era lo mismo que hace 20 años o 10 años incluso. Otra característica de esta violencia homicida es que está muy concentrada territorialmente. Si uno lo pone en el mapa de Costa Rica, vamos a ver que hay 11 distritos de más de 400 distritos que existen en Costa Rica. 11 nada más concentran el 50% de estos asesinatos. Sobre todo están localizados en San José, en el centro donde está el poder adquisitivo, y en las costas, ¿verdad? En la parte del Atlántico y en Punta Arenas. Ahí es donde está concentrado territorialmente estos homicidios. Y otra característica importante es que son o tienen un componente transnacional muy fuerte. No solamente es un problema nuestro de Costa Rica y que lo podemos arreglar aquí adentro, no, no. Esto tiene conexiones internacionales con un crimen que opera casi como compañías transnacionales, ¿verdad? Con sedes en otros países y en otros continentes. Entonces, eso lo hace todavía más complicado de atacar, ¿verdad? Y de controlar. Cuando yo digo crimen organizado, ¿qué estamos entendiendo? Bueno, son un conjunto de bandas, tanto locales como internacionales, que operan en el país, que operan de manera organizada y para sacar una ganancia por medio de actividades ilegales. Y no solamente es el tráfico de drogas, que por supuesto es la más importante, la más visible, la que vemos todos los días en el periódico o en las noticias. También Costa Rica se ha convertido lamentablemente en un hub, en una sede de otros tipos de crimen organizado transnacional, como el tráfico y la trata de personas,
el tráfico de armas, el contrabando de todo tipo de bienes, incluso de especies nativas, ¿verdad? Eh, Lamentablemente pasamos, ¿verdad? De ser un puente donde nada más pasaban las cosas a ser ahora un centro logístico de crimen organizado. Eso solo es posible gracias a que este crimen organizado tiene dos grandes pulmones que le dan aire, que le permiten respirar y estar en muy buena salud. Y los dos pulmones de este crimen organizado es la corrupción en las instituciones públicas. Vea, sin funcionarios corruptos que permitan estas actividades no podría existir crimen organizado. Y el otro pulmón muy importante es una economía ilícita que les permite reciclar sus ganancias, ¿verdad? Y tener réditos efectivamente de esas actividades ilegales. Este es un panorama así como si estuviéramos a 10.000 pies de altura, ¿verdad? De lo que nos está pasando, solo para tener este marco que fue el que nosotros escogimos para hacer el estudio relacionado con homicidios y crimen organizado. Hay muchas otras formas de violencia. Quiero decir que estamos terriblemente afectados por la violencia doméstica, también por la violencia de género, contra la niñez, pero decidimos centrarnos en la parte de homicidios, que es a donde nos está estallando esta problemática ahorita. ¿Qué podemos hacer? Y esta es la pregunta que yo quiero compartir con ustedes hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué soluciones hay? Para poder responder a esta pregunta, el Estado de la Nación hizo tres cosas. Primero fue consultar a comunidades que están muy afectadas por la violencia homicida. Fuimos a Liberia, fuimos a Limón, a Quepos, a Parrita, bueno, en San José también, a hablar con la gente, a hacer grupos focales con la ciudadanía, con policías, con funcionarios públicos, para que nos dijeran qué pensaban ellos que podía hacerse, cuáles eran las soluciones que se les ocurrían. Pero también eso lo complementábamos con entrevistas a decenas de especialistas, incluyendo altas autoridades de policía, del Ministerio de Seguridad, de Justicia. Y finalmente hicimos un repaso de toda la literatura de buenas prácticas que en otros países han funcionado. Entonces, esas son las tres cosas que yo les voy a presentar hoy a manera de propuestas ante este diagnóstico que hicimos. ¿Qué nos dijeron las comunidades? Ven qué interesante. El punto número uno, lo que más se repitió en todas nuestras consultas con las comunidades es: pongan la seguridad como un tema transversal para todas las instituciones. De verdad, pónganse serios, nos decía la gente. Organícense, coordínense entre las instituciones para que todos tengan como prioridad este tema. No solo es un tema policial, no se lo dejen solo a la fuerza pública. Es que el PANI, el INA, el MEP, todas las instituciones que tienen presencia territorial deberían de tener el tema de seguridad como eje prioritario. Segundo, nos dijeron oportunidades laborales para los jóvenes. Esta es cuando nosotros hacemos el diagnóstico, que aquí no se los estoy presentando porque es muy grande, pero cuando nosotros vamos a ver a esos cantones que están más afectados por los homicidios, nos vamos a dar cuenta que el factor social que está presente ahí es el desempleo. Es la variable que pesa más para explicar por qué tienen una peor condición de seguridad. Y vean que las comunidades, aunque no tengan esta información de base ni hayan hecho la investigación, eso es también lo que piden. Es el segundo punto. No piden más policías, no piden más armas, piden oportunidades laborales para los jóvenes. Digamos, en Parrita nos decía la gente, es que aquí lo único que hay que trabajar es en las fincas de palma. Y eso no es atractivo para los chicos. Es más atractivo entonces meterse a una banda. Entonces, ese es otro punto muy importante que nos decían.
En tercer lugar, hablaban de estrategias de prevención y de prevención integral que pudieran contar ellos con datos, con una policía que tuviera una vocación preventiva. Y en ese sentido, nos mencionaron mucho el fortalecimiento de una estrategia que se llama Sembremos Seguridad. Esta es una estrategia que tiene el Ministerio de Seguridad Pública que involucra la participación de toda la comunidad en el diagnóstico y también en las soluciones, ¿verdad? Y tiene mesas de participación. A estas mesas nosotros fuimos, nos acercamos a hacer las consultas y ellos nos decían, esta estrategia está bien, tiene buena metodología, pero está desfinanciada, ¿verdad? No tiene realmente el material para poder ponerse, implementarse y llevarse a cabo. Y ahora sí, en el número 4 de solicitudes más frecuentes, ahí sí mencionaron a la policía y el fortalecimiento de la policía tanto en términos materiales, ¿verdad? De que tengan carros con gasolina, de que tengan chalecos antibalas, de que tengan botas, ¿verdad? O sea, también como un fortalecimiento más de capacitación, ¿verdad? Para los cuerpos policiales, de que sepan trabajar con base en evidencia empírica, en datos, en inteligencia, todo eso requiere mucha capacitación. A la par de fortalecer a los cuerpos policiales, también nos decían, hay que fortalecer al poder judicial, perdón, cuerpos policiales y poder judicial juntos. Y esto tiene mucho sentido porque ¿qué hago yo con tener una policía muy buena que atrape muchísima gente y los lleve al Poder Judicial y el Poder Judicial, el Ministerio Público de Bolo y J, que son las puertas de entrada, no tienen capacidad para procesar tanta gente? Entonces ahí voy a tener un cuello de botella que me impide tener una respuesta ágil para el crimen. Entonces tenemos que capacitar a las dos partes, a la policía y al Poder Judicial, que es en el que en última instancia va a sancionar a esos infractores, a esos criminales. Otra cosa que nos decían mucho en las comunidades era promocionar por muy distintos medios, por la educación, por campañas, actividades, una cultura de paz, de resolución pacífica de conflictos. Lamentablemente se ha perdido muchísimo el dialogar, el tratar de hablar, ¿verdad? Para solucionar los conflictos entre comunidades, entre vecinos, entre familiares, inclusive en los centros educativos, decían ellos ahora. em, es más fácil irse a la violencia que conversar. Entonces hay que volver sobre estos principios de generar cultura de paz por todos los medios posibles que uno pueda hacer cambios culturales, ¿verdad? Que esos son más a largo plazo, pero que se pueden hacer. Y en estos puntos más frecuentes también aparece la solicitud de aprovechar y recuperar espacios públicos para hacer comunidad, ¿verdad? Para generar lazos comunales, vecinales, y tiene mucho que ver con espacios de recreación, de deporte para los niños y para los adolescentes, a donde puedan estar haciendo otras cosas que no sea involucrarse en el crimen organizado. Esto es un resumen muy grande de una gran cantidad de temas que nos surgieron en esa consulta con las comunidades. Tenemos identificadas más de 140 propuestas que salieron de estas mesas de consulta y que incluyen muchísimos otros temas, por ejemplo, rehabilitación de personas que salen del sistema penitenciario, incluso educación para la paz, el sistema penal. En fin, hay un rango de posibilidades enorme. Pero si yo tuviera que resumir qué nos dijeron en estos lugares, diría que combinan muy sabiamente
políticas preventivas y políticas represivas. En ningún lugar, y esto fue una sorpresa para mí realmente muy agradable, porque en ningún lugar, en ninguna de las mesas, se pronunciaron a favor de toques de queda o de regímenes de excepción, de ningún tipo de violación a las garantías y derechos de las personas. Esto no salió en las conversaciones. Lo que sí salió en nuestras conversaciones con las comunidades es que ellos piensan que el ajuste fiscal que hemos estado teniendo en los últimos años ha debilitado políticas sociales preventivas, como becas, como algunas instituciones, los centros cívicos de paz también, red de cuidado desfinanciados y que afectan a la postre, digamos, van generando ese caldo de cultivo en las comunidades para que el crimen organizado llegue a suplir esos vacíos. El segundo método que hicimos fue ir a consultar especialistas, ¿verdad? A personas que están ahí en la primera línea de acción, a personal policial o a criminólogos, gente con mucha experiencia en el tema. ¿Y qué nos decían ellos? Bueno, listaron una serie de estrategias. Nosotros las organizamos como en tres grandes tiempos o momentos. Las estrategias que van a dar resultado a corto plazo, las de mediano plazo y las de largo plazo. Pero ojo aquí, lo que quiero decirles es que porque sea a largo plazo, no es que las tenemos que empezar en 10 años, no, no, es que hay que empezarlas ya para que den frutos a largo plazo. O sea, el plazo aquí lo que nos indica es cuándo van a dar resultados, pero todo esto hay que movilizarlo lo más pronto posible en una política, digamos, en un acuerdo nacional o en una política nacional más integral. Entonces, ¿qué nos da resultados a corto plazo? Los recursos para las policías. Y aquí otra vez repito, no solo es dinero, ¿verdad? No solo es también capacitación, es inteligencia de datos, es tecnología, ¿verdad? Otra cosa que da resultados es priorizar territorios. Les decía que esta violencia homicida está muy concentrada. Entonces, bueno, vamos ahí, a donde hay que intervenir de primero esos territorios más complicados y los que están además vecinos, porque esos que están vecinos de los territorios más violentos tienen mucha vulnerabilidad a contagiarse de esa misma violencia. Inteligencia policial, muchísima coordinación entre los distintos cuerpos policiales que tenemos en Costa Rica y de inteligencia y control de armas, porque la gente se mata con armas de fuego. El 85% de los asesinatos son con armas de fuego. Entonces tenemos que quitarles esas armas, ¿verdad? Tenemos que quitarle el instrumento. A mediano plazo, estamos hablando más bien de reformas legales que son necesarias para poder avanzar más rápidamente en otras cosas. No es que si no si no hacemos la reforma penal no podemos avanzar. No, no. Sí se pueden hacer muchas cosas todavía, pero si tenemos un marco legal más actualizado con la información de lo que nos está pasando en este momento, pues se facilita muchísimo la intervención de las instituciones públicas. Ahí necesitamos reformas penales, en el modelo de policías, en el modelo carcelario, también en la gobernanza de todo lo que llamamos sector seguridad, que son muchísimas instituciones, no solo es el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Y la policía, la fuerza pública, que es la que vemos. No, hay muchas policías en otros ministerios, están todos los poderes de la República que tienen alguna competencia en materia de seguridad. Entonces, hay un sector seguridad que necesita una mejor gobernanza y una mejor rectoría. Y también aquí a mediano plazo están las acciones que tienen que ver con cooperación internacional, porque les decía que no es un problema solo nacional, tiene raíces internacionales y por eso hay que actuar también de la mano con otros estados. Ay, perdón. Y a largo plazo, ay, no sé por qué no salió a largo plazo. Bueno, el largo plazo, no, ya sé por qué no salió.
Es que quiero hacer aquí una pequeña, una pequeña, un pequeño paréntesis en realidad, porque cuando hablamos de reforma penal, no puedo evitar la tentación de hacerles una referencia cruzada a otro informe que tiene el programa Estado de la Nación, que es el estado de la justicia. El estado de la justicia sí se ha metido hacia profundidad con una sonda a ver qué está pasando en la materia penal. Entonces quería traerles acá una serie de recomendaciones que también ha hecho el informe específicamente para esa materia. Primero, el informe ha dicho que necesitamos un nuevo Código Procesal Penal. Ya no se puede estar haciéndole remiendos, ¿verdad? Y poniéndole curitas a nuestro Código Procesal Penal que estaba hecho para otro tipo de Costa Rica, ¿verdad? Pero las leyes no van a ser suficientes para mover la materia penal y hacerla eficiente y efectiva como queremos. Necesitamos un modelo de gestión que aplique esas leyes de la mejor manera. O sea, nada hacemos con un código procesal penal lindísimo y actualizado si hay una gestión operativa en la práctica, ¿verdad? En la administración pública que no tiene herramientas, ni recursos, ni personal capacitado para aplicar esa divinura de código, ¿verdad? Entonces, necesitamos las dos cosas, mejorar la parte legal, pero además la parte de gestión administrativa de la institución. Y esto muy grande, así muy grande, a grandes rasgos también hay que modificar tanto la parte de la demanda de la materia penal, porque no importa cuánto la mejoremos, si siguen entrando 150.000 casos, 200.000 casos al año, esta materia va a estar saturada siempre. O sea, no importa cuánto le metamos de recursos. Entonces hay que tratar de desjudicializar, de usar recursos más como la resolución alterna de conflicto, la justicia restaurativa, cosas que yo no tenga que llegar a un tribunal con un pequeño conflicto. Esto pasa por diseñar una política criminal adecuada para el país. Y la política criminal la diseña la Asamblea Legislativa, que es la que aprueba los tipos y los delitos, ¿verdad? Pero también diseñar una política de persecución penal, que es hasta a cargo del Ministerio Público, en donde le dé prioridades a los delitos que realmente son más relevantes. Digamos, ¿qué es más importante? ¿Perseguir el lavado de dinero o perseguir al señor que se robó la manguera de mi cochera? Bueno, eso lo decide la política de persecución penal y también hay que hacerle mucha evaluación. Y por el lado de la oferta de cómo está respondiendo el Poder Judicial, se necesita mucha más capacitación del personal porque en este momento hay herramientas muy interesantes que no se están usando. Digamos, la ley contra la corrupción prácticamente no se está usando por falta de capacitación de los fiscales o porque no hay infraestructura física o porque no hay suficientes salas de audiencias, tenemos que esperar 3 años por más que reformemos el código. Entonces, tiene que modificarse todo, digamos, al mismo tiempo para que no queden cuellos de botella. El tema de la investigación, hay que ponerle plazos, hay que mejorar la calidad de los peritajes y protocolos de investigación adecuados y sobre todo mejorar muchísimo el tema de los datos y cómo se están usando para tomar decisiones dentro del Poder Judicial. Entonces termino aquí la parte, mi paréntesis del Poder Judicial y seguimos con las prioridades que nos decían los especialistas. A largo plazo hay que reducir la desigualdad entre, sobre todo desigualdad urbano-rural, desigualdad de ingresos, ¿verdad? Entre las poblaciones, generar una cultura de paz, ojo, lo mismo que nos decían las comunidades y replantearnos el tema de la política de lucha contra las drogas. Esto nos da mucho miedo hablar, ¿verdad? Del tema de si legalizamos o no, de cómo tratamos la drogadicción, pero este es un tema muy, muy importante porque es una de las causas de esta violencia homicida que estamos teniendo. La tercera cosa que hicimos fue ir a revisar
otros países que han logrado disminuir, disminuir los asesinatos en modelos democráticos. Ojo, muy importante esto. Se puede, sí, sí se puede, en democracia disminuir la tasa de homicidios. ¿Y qué vemos de estas experiencias? Bueno, primero que se usan muchísimo los datos, mucha inteligencia, mucha tecnología también. Hay un monitoreo y una evaluación constante de las políticas que se están aplicando, ¿verdad? Para ver si estamos bien o no, si hay que adaptarlas o mejorarlas en el transcurso de la implementación. El otro componente que tienen todas las experiencias exitosas, todas, es la participación de la comunidad, la participación ciudadana. No hay ninguna estrategia que haya funcionado sin el involucramiento de la ciudadanía. Pero ellos son los que están ahí, ¿verdad? Los que están en la cuadra, en el barrio, vigilantes. Y finalmente, enfoques interinstitucionales, localizados, ¿verdad? En territorios. Eso permite mayor impacto, tenerlo como una política de Estado, no de un gobierno, ¿verdad? Para que le dé sostenibilidad a las acciones. Hay muchísimos casos, yo les estoy hablando muy general, pero podemos ver inclusive en México, que es un país que está tan jodido con estos temas, hay estados como Tampico, digamos, pues es una ciudad, o bueno, más recientemente en Nueva York, hace algunos años en Cali, en Bogotá, que han tenido mejoras muy exitosas con modelos que combinan estos valores. Es importante para mí terminar, digamos, esta parte propositiva diciéndoles también que hay una recomendación de qué no hacer. ¿Qué nos dicen tanto la literatura como los especialistas? Que no da réditos, que más bien es contraproducente para la seguridad de un país o de una región. Primero, bueno, la militarización de la seguridad, que nosotros no tenemos ejército, ¿verdad? Pero sí se puede llegar a un punto en donde la policía, ¿verdad? Se llene de armas y de carros militarizados, o sea, invertir en esto es inútil porque la otra parte contra la que estamos enfrentándonos tiene recursos ilimitados, ¿verdad? Entonces, en esta carrera siempre vamos a estar muy por detrás. Otra cosa que no hacer, que son las intervenciones de shock, así en una comunidad solamente con policía. Esto lo que hace es más bien golpear a esa comunidad, estigmatizarla, generar además una lejanía, ¿verdad? Casi que un odio, un rencor de la comunidad con las policías y más bien lo que necesitamos es acercar esas dos partes. Otra recomendación de que no hacer es los toques de queda o los estados de emergencia. Esto tampoco ha probado tener resultados a largo plazo, que además en nuestro caso tienen la dificultad de que no tendríamos la capacidad policial en términos de recursos, de efectivos, para sostener toques de queda, vigilarlos, monitorearlos, mandar a la cárcel a los que no están, a cuáles cárceles si ya están saturados, ¿verdad? A los que no están cumpliendo con el toque de queda. Entonces tienen muchos problemas operativos, pero además resultados también muy contraproducentes de generación de más violencia. Quiero terminar con esta foto que es la portada de nuestro informe tras anterior de hace 2 años. Es un puente dinamitado. Y cuando ustedes ven, quiero terminar con esta foto porque cuando ustedes hacen un repaso de las tres fuentes de propuestas que yo les estoy haciendo, las de las comunidades, las de los especialistas, las de la literatura, todos nos hablan en realidad, en el fondo, de la reconstrucción de un tejido social, ¿verdad? Y es ese tejido social la metáfora que nos había dado el Estado de la Nación hace 2 años con el puente. Ahora, hay que construir ese puente
que es el tejido social finalmente que nos va a permitir luchar contra este crimen organizado y sobre todo disminuir esa terrible tragedia de la violencia homicida que nos está afectando. Esta reconstrucción del puente tiene que hacerse tomando en cuenta el diagnóstico, ¿verdad? Estamos frente a una grave y creciente amenaza. Tiene múltiples causas y además está cambiando constantemente, lo que nos obliga a estar revisando lo que estamos haciendo para ver si está funcionando o no. También es urgente reconstruir ese tejido social, es una acción urgentísima, es como para ayer, ¿verdad? Ya vamos requete tarde. Y no se puede hacer solo desde una institución, ni desde un ministerio, ni desde un poder. Tiene que hacerse como parte de un acuerdo nacional. Pónganle acuerdo, pónganle alianza, pónganle en concertación, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero tiene que ser realmente un movimiento del país priorizando esto dentro de todos los sectores, el sector productivo, el sector social, toda la institucionalidad pública, digamos, cayéndole de frente de manera conjunta y orquestada a este crimen organizado que del otro lado ellos sí están muy organizados. Entonces nos hace falta llegar a esos acuerdos mínimos nacionales. Por eso es que el año 2026, el de las elecciones nacionales, va a ser muy importante para llegar a estos acuerdos, para reconstruir ese puente que vimos en esa foto, por medio de conversaciones muy honestas y sobre todo basadas en evidencia, en datos, en amplia información, ¿verdad? No en promesas populistas, no en anécdotas que a mí me pasó, en mitologías, sino en una cantidad de fuentes que por dicha tenemos a la disposición en este momento. Y ojalá bueno, mi objetivo en esta presentación es hacerles una panorámica de todo lo que ustedes pueden tener a disposición para fomentar esta discusión honesta. Entonces yo me quedaría hasta ahí, esta es la presentación y quedo muy, muy atenta a compartir con ustedes consultas o dudas.